Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Eduardo Vázquez González. Soy alumno de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la Facultad de Medicina. El tema del cual vamos a hablar se encuentra en el capítulo 4, trastornos hemodinámicos, tromboembolia y shock, haciendo referencia a trombosis. Empezaríamos con lo que sería la trombosis. ¿Qué es? Pues prácticamente una patología que puede tener graves consecuencias en la salud de las personas, en la cual se forma un coágulo de sangre dentro de un vaso sanguíneo, lo cual interrumpirá el flujo sanguíneo normal y provocará un daño tisular. La trombosis puede ser causada por una gran variedad de factores, como la lesión endotelial, activación plaquetaria y la coagulación sanguínea anormal. Estos factores pueden aumentar el riesgo de formación de coágulos sanguíneos en las arterias o venas, lo que puede provocar infartos, embolias o trombosis venosa profunda, entre otras complicaciones graves. Empezaríamos con lo que sería la triada de Virchow. Es un concepto importante debido a que en el estudio de la trombosis, dicha propuesta fue dada por el médico alemán Rudolf Virchow en el siglo XIX, en el cual se referirá a tres factores que van a contribuir a la formación de un trombo o un coágulo sanguíneo, empezando con la lesión endotelial. Este es un factor clave en la formación de trombos debido a que cuando hay daño o lesión en el endotelio que va a recubrir las paredes de los vasos sanguíneos, se producirá una activación de plaquetas y la exposición del factor von Willebrand o VWF y el factor tisular. Esto puede llevar a la formación de coágulos sanguíneos, ya que los coágulos cardíacos y arteriales suelen ser ricos en plaquetas, lo cual se cree que la activación y la adherencia de las plaquetas es un prerequisito necesario para la formación de trombos en situaciones de alto estrés y cizallamiento, como ocurre en las arterias. Además, la inflamación y otros estímulos nocivos pueden fomentar la trombosis al modificar el patrón de expresión genética del endotelio a un estado protrombótico, lo que se conoce como una activación o disfunción endotelial. Prácticamente la lesión endotelial puede promover la trombosis, exponer moléculas como la WF y factores procoagulantes y al activar y adherir plaquetas. Continuaremos con la alteración del flujo de la sangre. Esta se puede contribuir al desarrollo de la trombosis tanto arterial como cardíaca. Cuando el flujo de la sangre es turbulento, es decir, cuando hay una circulación caótica y no uniforme, se puede producir una lesión o disfunción del endotelio que recubre las paredes de los vasos sanguíneos. Estos dan lugar a la formación de contracorrientes y focos locales de éstasis, que son zonas de baja velocidad de flujo o de estancamiento de la sangre, en la que pueden depositarse los elementos que comprenden el trombo, como las plaquetas y los coágulos. La turbulencia en la circulación sanguínea puede ser causada por diferentes factores, como las obstrucciones parciales de los vasos, las bifurcaciones, las curvas pronunciadas y las dilataciones anormales de los vasos, como lo son los aneurismas. También puede ser consecuencia de enfermedades como la arteriosclerosis, que produce el engrosamiento y la rigidez de las paredes arteriales, y de otros trastornos circulatorios. La presencia de éstasis y las turbulencias en la circulación sanguínea es importante porque puede favorecer la activación de las plaquetas y de los factores de coagulación que intervienen en la formación de los trombos. Por tanto, alteraciones en el flujo de la sangre es un factor importante en la patogénesis de la trombosis arterial y cardíaca, y deben ser consideradas en la prevención y tratamiento de estas enfermedades. Y por último tenemos la hipercoagulabilidad. Se refiere a una condición en la que la sangre tiene la mayor tendencia a coagularse de lo normal, lo que va a aumentar el riesgo de trombosis. Esto puede ser causado por una gran variedad de factores, incluyendo alteraciones en los factores de coagulación, desequilibrios en los inhibidores naturales de la coagulación y otras condiciones médicas. La hipercoagulabilidad puede ser adquirida o hereditaria. Algunas condiciones médicas que pueden causar la hipercoagulabilidad adquirida incluyen el cáncer, la obesidad, enfermedades inflamatorias crónicas, insuficiencia cardíaca y algunas infecciones. Además, ciertos medicamentos y terapias como los anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal también pueden aumentar el riesgo de contraerla. Por otro lado, la hipercoagulabilidad hereditaria se produce por alteraciones en los genes que codifican los factores de coagulación y otros reguladores de la coagulación. Algunas de las condiciones hereditarias más comunes que aumentan el riesgo de trombosis incluyen el síndrome antifosfolípido, la deficiencia de la proteína C o S y la mutación del factor B Leiden. Es importante tener en cuenta que la hipercoagulabilidad no siempre se conduce a la trombosis, pero aumenta significativamente el riesgo de que se produzca. El tratamiento para la hipercoagulabilidad puede incluir cambios en el estilo de vida, como dejar de fumar y hacer ejercicio regularmente, así como el uso de anticoagulantes y otros medicamentos para prevenir la formación de coágulos. Una vez que conocemos cómo se genera la trombosis debido a la teoría de Virchow, vamos a ver cómo se inhibe. Para la inhibición de la trombosis o
El proceso por el cual esta se va a inhibir va a implicar una serie de mecanismos anticoagulantes y fibrinolíticos que actúan para prevenir la formación y el crecimiento de los trombos en el sistema vascular. Estos mecanismos incluyen anticoagulantes, que son células endoteliales que secretan varios anticoagulantes, incluyendo la trombomodulina, la proteína C y la antiotrombina 3. La trombomodulina se va a unir a la trombina y cambia su actividad para que en lugar de promover la coagulación, promueva la activación de la proteína C. Después la proteína C activada va a inactivar varios factores de la coagulación, incluyendo el factor 5 y el factor 8, que son necesarios para la formación de trombo. La antitrombina 3 también inhibe varios factores de la coagulación, incluyendo la trombina y el factor XA. Después tendríamos los fibrinolíticos. Las células endoteliales también secretan activadores del plasminógeno, como un activador del plasminógeno tisular, TPA. El TPA convierte el plasminógeno en plasmina, una enzima que va a degradar el fibrinógeno y la fibrina, los componentes principales de los trombos. También se secretan inhibidores del activador del plasminógeno, como el PAI-1, que regula la fibrinólisis para prevenir la hemorragia excesiva, pero en exceso puede fomentar la formación de trombos. Y por último tendríamos a los inhibidores de la agregación plaquetaria. Estos inhibidores de agregación plaquetaria, como el ácido acetilsalicílico, con lo cual sería la aspirina, y los inhibidores de P2Y12, como el clopidogrel, reducen la activación y la adición de plaquetas, lo que disminuye la formación de trombo. Evolución del trombo. La formación de trombos es un proceso que puede ocurrir en la sangre y consiste en la formación de un coágulo sanguíneo. Si el paciente sobrevive a un episodio trombótico inicial, el trombo puede evolucionar a través de 4 procesos: propagación, embolización, disolución, organización y recanalización. La propagación es el aumento del tamaño del trombo por la incorporación de más plaquetas y fibrina, lo que aumentaría el riesgo de oclusión vascular y embolización. La oclusión vascular se va a referir al bloqueo de un vaso sanguíneo debido a la presencia de un trombo, mientras que la embolización es cuando parte o todo el trombo se suelta y es transportado a otro lugar de la vasculatura, donde puede obstruir el flujo sanguíneo y causar problemas graves. La disolución es la capacidad del cuerpo para disolver el coágulo. En los trombos de nueva formación, la activación de los factores fibrinolíticos puede determinar una retracción rápida y la disolución completa. Sin embargo, en los trombos más antiguos, la extensa polimerización de la fibrina va a determinar que los trombos sean mucho más resistentes a la proteólisis inducida por la plasmina y la lisis no tiene efecto. Esta resistencia adquirida a la lisis tiene importancia clínica dado que la administración terapéutica de fármacos fibrinolíticos, por ejemplo el TPA en pacientes o una trombosis coronaria aguda, no suele ser eficaz salvo que se realice a las pocas horas de formación del trombo. Y finalmente tenemos la organización y la recanalización, que esta van de la mano en la ocurrencia de trombos antiguos, donde se forma el tejido conjuntivo y se puede establecer conductos en la luz original del vaso. Los trombos más antiguos se organizan por el crecimiento de células endoteliales, células musculares, lisas y fibroblastos. Con el tiempo se formarán canales capilares que en un grado limitado crearán conductos en toda la longitud del trombo, restableciendo así la continuidad de la luz original. La posterior recanalización puede llegar a convertir el trombo en una masa vascularizada de tejido conjuntivo que se acaba incorporando a la pared del vaso remodelado. Ya que conocemos cómo se forman los trombos, cómo se pueden evitar, también hay que tener bien en cuenta que existen tipos de trombosis. Vamos a empezar a hablar primero de la trombosis venosa o flebotrombosis. Es la formación de un coágulo sanguíneo en una vena que va a interrumpir el flujo normal de la sangre. La mayoría de la trombosis venosa se produce en las venas profundas de las extremidades inferiores, aunque también puedan ocurrir en otras partes del cuerpo, como por ejemplo los brazos o la pelvis. La trombosis venosa es un trastorno frecuente y potencialmente grave, ya que si el coágulo se desprende y viaja a los pulmones, podría causar una embolia pulmonar que ponga en peligro la vida del paciente. Los factores de riesgo para la trombosis venosa se incluyen la inmovilidad prolongada, la cirugía, el embarazo, los antecedentes familiares, la obesidad y ciertos trastornos médicos. Pasamos a la trombosis arterial y cardíaca. La trombosis arterial y cardíaca se va a referir a la formación de coágulos sanguíneos en las arterias o el corazón. La mayoría de las veces estos coágulos se forman como resultado de una lesión endotelial y la activación plaquetaria en las paredes de los vasos sanguíneos. Los coágulos pueden obstruir el flujo sanguíneo en el área afectada, lo que puede resultar en un infarto o un accidente cerebrovascular. En la trombosis arterial, los coágulos se van a formar en ciertas arterias, que son los vasos sanguíneos que llevan la sangre desde el corazón hacia los tejidos del cuerpo. Como los coágulos obstruyen la arteria,
El tejido que se encuentra más allá del sitio de la obstrucción puede sufrir daño debido a la falta de oxígeno. En la trombosis cardíaca, los coágulos se forman en el corazón. Esto puede ocurrir en áreas donde la circulación sanguínea va a ser lenta o se encontrará estancada, como en cavidades cardíacas o en las válvulas cardíacas. La formación de coágulos en el corazón puede conducir a complicaciones graves como un infarto agudo al miocardio o un accidente cerebrovascular embólico. Y por último tendremos la coagulación intravascular diseminada, un trastorno hemorrágico grave que se produce como consecuencia de una activación generalizada de la coagulación. La coagulación intravascular diseminada, como sus siglas lo indican CID, se caracteriza por la formación de microtrombos en los vasos sanguíneos de diversos órganos, lo que ocasiona un consumo excesivo de factores de la coagulación y una disminución de las plaquetas, lo que lleva a una coagulopatía y una hemorragia simultánea. Embolia. Un émbolo es un conglomerado de materia que se desplaza a través del flujo sanguíneo. Se posiciona en un vaso sanguíneo que es demasiado estrecho para su diámetro, provocar una obstrucción y ocasionar una posible disfunción o infarto del tejido. La mayoría de los émbolos son trombos desplazados, llamado técnicamente tromboembolia, pero también pueden estar compuestos de otros materiales como gotículas de grasa, burbujas de aire o restos de aterosclerosis. La consecuencia principal de la embolización sistémica es una necrosis isquémica en los tejidos distales, mientras que la embolización en la circulación pulmonar puede producir hipoxia, hipotensión e insuficiencia cardíaca derecha. Tromboembolia pulmonar. Condición médica en la que un coágulo sanguíneo, también conocido como trombo, se forma en una vena profunda del cuerpo y luego se desprende viajando a través de la circulación sanguínea hasta alojarse en una arteria pulmonar. Esto puede provocar una disminución en la cantidad de oxígeno que llega al cuerpo, lo que puede provocar disnea, dolor en el pecho, tos con sangre, sudores fríos, mareo, desmayo, entre otros síntomas. Posiblemente tenemos una tromboembolia sistémica. En la mayoría de los émbolos sistémicos se van a originar en trombos murales intracardíacos y 2/3 están asociados con infartos del ventrículo izquierdo. Los émbolos pueden originarse a partir de aneurismas aórticos, trombos que revisten placas de aterosclerosis ulceradas, vegetaciones valvulares fragmentadas o del sistema venoso. A diferencia de los émbolos venosos que se alojan en los pulmones, los arteriales pueden llegar prácticamente a cualquier zona del cuerpo. Los lugares frecuentes de la embolización arteriolar están en las extremidades inferiores y el sistema nervioso central, mientras que los intestinos, los riñones y los vasos son dianas menos frecuentes. Las consecuencias de la embolización dependen del tamaño del vaso ocluido, del riesgo colateral y de la vulnerabilidad del tejido afectado a la hipoxia, siendo frecuente que los émbolos arteriales queden alojados en arterias terminales y provoquen infartos. Después tenemos una embolia grasa. Es un tipo de embolia que se produce cuando partículas de grasa se desprenden de una lesión de un tejido adiposo y son transportadas por la sangre a otra parte del cuerpo donde pueden obstruir los vasos sanguíneos. Esta condición puede ocurrir después de una fractura ósea o una lesión grave en los tejidos blandos. Cuando se produce una fractura ósea, la médula ósea puede escapar al torrente sanguíneo a través de los vasos sanguíneos rotos. La médula ósea contiene una gran cantidad de células adiposas que actúan como embolias de grasa. De forma similar, cuando los tejidos blandos son dañados, los lípidos intracelulares se van a liberar al torrente sanguíneo y pueden actuar como embolias de grasa. La embolia del líquido amniótico es una complicación grave que puede ocurrir durante el embarazo, el parto o el periodo de posparto. Consiste en la entrada del líquido amniótico en el torrente sanguíneo de la madre, lo que provoca una respuesta inflamatoria y trombosis en los vasos sanguíneos. Esta embolia del líquido amniótico puede provocar síntomas súbitos y graves, incluyendo dificultad para respirar, hipoxia, colapso cardiovascular e inclusive llegando a convulsiones. Hay que recalcar que esta embolia de líquido amniótico ocurre la mayoría de veces durante el parto. Embolia gaseosa. Complicación poco común pero potencialmente grave que puede ocurrir durante los procedimientos médicos invasivos, especialmente durante la cirugía. Se produce cuando pequeñas burbujas de gas entran en la circulación sanguínea y se desplazan hacia los vasos sanguíneos, lo cual esas burbujas pueden causar daños a los tejidos y órganos al bloquear su flujo sanguíneo. Las causas de la embolia gaseosa pueden incluir procedimientos quirúrgicos que involucren manipulación de tejidos con aire o dióxido de carbono, uso de dispositivos médicos como catéteres o tubos que pueden introducir aires en la circulación sanguínea y ciertos tratamientos como la oxigenoterapia hiperbárica. Infarto. Término médico que se va a referir a la muerte del tejido debido a falta de suministro de sangre. El infarto se puede dar tanto en el corazón, en el cerebro y en los pulmones, cada uno denominándose como infarto del miocardio, infarto cerebral e infarto pulmonar. ¿Cuáles son los factores que influyen sobre el desarrollo de un infarto? La anatomía de la irrigación, la velocidad de la oclusión
y la vulnerabilidad del tejido a la hipoxia. Como la oclusión vascular puede tener diferentes efectos desde nulos hasta provocar necrosis tisular y disfunción orgánica, incluso la muerte. Estos efectos dependen de tres variables, como ya anteriormente los mencionamos. La presencia de un aporte alternativo es el factor más importante para determinar si la oclusión de un vaso concreto provoca lesiones. En la velocidad de oclusión también influye en la aparición de lesiones, ya que las oclusiones lentas tienen menos riesgo de provocar infartos. Y por último, la vulnerabilidad del tejido a la hipoxia es otro factor determinante, ya que algunos tejidos, como las neuronas, que son muy vulnerables y sufren lesiones irreversibles después de solo unos minutos sin aporte de sangre, muestran que otros, como los fibroblastos del miocardio, son más resistentes y pueden seguir siendo variables después de muchas horas de isquemia. Este es un estado en el cual se va a producir disminución del gasto cardíaco del volumen circulante eficaz de la sangre, con alteración de la perfusión tisular e hipoxia celular. Por último tenemos shock. Este es un estado en el cual se va a producir disminución del gasto cardíaco del volumen circulante eficaz de la sangre, con alteración de la perfusión tisular e hipoxia celular. Si se prolonga la situación de shock, las lesiones tisulares pueden ser irreversibles y con frecuencia mortales. El shock se clasifica en diferentes tipos. Tenemos los tipos de shock cardiogénico, hipovolémico y séptico. En el shock cardiogénico se va a deber a un bajo gasto cardíaco secundario a un fracaso de la bomba miocárdica. En el shock hipovolémico se debe a un gasto cardíaco secundario a la pérdida de volumen de sangre o plasma. Y en el shock séptico este va a ser activado principalmente por infecciones microbianas, la cual se va a asociar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica grave, por sus siglas SRISG. Y por último, el no tan mencionado shock anafiláctico se va a deber a la vasodilatación sistémica y el aumento de la permeabilidad vascular, estimulados por una reacción de hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina. Aquí está una imagen donde tenemos cómo sería la cascada de eventos que van a ocurrir en el shock séptico. Esta se lleva a la insuficiencia multiorgánica terminal. Entonces el tipo de shock séptico puede ser muy letal para el ser humano. Los productos microbianos, es decir, las sustancias producidas por las bacterias, ya sea hongos, virus o parásitos, que van a causar dicha infección, o pueden ser activadas por las células endoteliales. Esas son células que recubren vasos sanguíneos, como paréntesis, y los elementos celulares humorales del sistema inmunológico innato. Esa activación llevará a la liberación de una serie de sustancias, incluyendo interleucinas, que son proteínas que regulan la respuesta inmunitaria, óxido nítrico, este es un gas que tiene efectos vasodilatadores, factor activador de plaquetas, factor tisular y factor de necrosis tumoral. Además, los patógenos pueden producir patrones moleculares asociados a patógenos que también activan la respuesta inmunitaria. Esas sustancias desencadenan una respuesta inflamatoria en el cuerpo, lo que puede causar daños a los tejidos y órganos. La coagulación intravascular diseminada ocurre como resultado de una respuesta inflamatoria. Esto significa que los coágulos que se forman en los pequeños vasos sanguíneos en todo el cuerpo dificulta la circulación sanguínea y puede causar daño en los órganos. El receptor del factor de necrosis tumoral soluble y el inhibidor del activador del plasminógeno también pueden ser involucrados en el desarrollo del shock séptico. Y ya para resumir, el shock séptico es una condición médica grave que resulta de una respuesta inflamatoria exagerada a una infección. La activación de células y sustancias del sistema inmunológico innato pueden causar daños a los tejidos y órganos, y la coagulación intravascular diseminada puede empeorar la situación. Y para concluir el tema tenemos lo que serían las fases del shock. En el shock existen tres fases, enumeradas de la siguiente manera: fase no progresiva, fase progresiva y fase irreversible. En la fase no progresiva, que sería la inicial, el cuerpo comienza a detectar una disminución en el flujo sanguíneo y oxígeno a los órganos vitales, lo que puede deberse a una variedad de factores como una infección, una lesión traumática, una reacción alérgica, entre otros. El cuerpo trata de compensar esa situación mediante la activación del sistema nervioso simpático y la liberación de hormonas que aumentan la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción para redirigir la sangre a los órganos vitales. El paciente puede experimentar síntomas como sudoración, ansiedad y taquicardia. En la segunda fase, que es la fase progresiva, si el shock no es tratado, el cuerpo entrará en dicha fase, en la que los mecanismos de compensación ya no son suficientes para mantener la perfusión adecuada de los órganos. Los órganos pueden comenzar a sufrir daño debido a la falta de oxígeno y nutrientes, lo que lleva a una acumulación de productos desechos en el cuerpo. En dicha fase, el paciente puede experimentar una disminución en la presión arterial, una taquipnea,
lo cual sería una respiración rápida y superficial y una disminución del gasto urinario, e inclusive también se presentan alteraciones mentales. Y por último, en la fase irreversible. Si el shock no se trata y regresa en la fase irreversible, los órganos vitales sufrirán un daño severo e irreversible. En esta fase los sistemas del cuerpo colapsan y aparecen fallas multiorgánicas. Los pacientes pueden experimentar un deterioro neurológico grave, una acidosis metabólica, una coagulopatía y colapso cardiovascular. En esta fase la tasa de mortalidad es muy alta y la recuperación es poco probable. Con esto damos por concluido el tema de trombosis. Gracias.